Bienvenidos y bienvenidas a la primera parte del módulo 1. En estas diapositivas vamos a aclarar qué es la violencia, cómo se origina, la importancia de diferenciar el conflicto de la violencia y de manera general por qué la violencia es un problema de todos y todas. No es fácil definir la violencia. Sin embargo, podemos decir que la violencia es un fenómeno multicausal que se caracteriza por ser un comportamiento no aceptado en la sociedad. Además, si bien no existe una definición científica de la violencia porque depende de una aprehensión social y cultural, la máxima autoridad a nivel mundial para la salud, la Organización Mundial de la Salud, se percató de la importancia y la necesidad de contar con una definición común para poder proceder con mecanismos de prevención. De esta manera, define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En ese sentido, podemos decir que la violencia no es una fatalidad, que puede prevenirse, que no se nace violento, pero se puede tener comportamientos violentos, y que la violencia no tiene que ser un modo de relacionarnos. Para comprender un comportamiento violento, es necesario observar y analizar cómo se origina, y para esto, el modelo ecológico diseñado desde los años 70, que busca entender las cosas en función del entorno, es de mucha utilidad. Las personas somos seres sociales y nos desenvolvemos en diferentes espacios, principalmente a través de las relaciones interpersonales. Para comprender un acto violento, es necesario ver qué pasa a nivel individual, grupal, comunitario y social. A nivel individual, es necesario tomar conciencia de cómo me siento con mi cuerpo, con mis emociones y con mi mente. ¿Respeto mi cuerpo? ¿Estoy contento o contenta con mi cuerpo? Y si no lo ¿estoy haciendo algo al respecto? Muchas veces nos estamos juzgando de manera negativa, en vez de alentarnos y querernos. Pasa lo mismo en el plano mental, cuando nos decimos, ¡ay, qué tonto o qué tonta que fui! No debía hacer esto. O cuando nos decimos, sin siquiera haber intentado, no soy capaz o no sirvo para esto. También es importante observar la relación con nuestras emociones. Generalmente, se tiene tendencia a reprimir las emociones negativas como el miedo, la culpa o la vergüenza, en vez de comprender de dónde nacen, volverles a dar un significado y conversarlas con alguien más. Cuando se reprimen las emociones, uno construye corazas, por lo que las relaciones que nacen al siguiente nivel, a nivel grupal, se ven afectadas de alguna manera. En el nivel grupal, es importante observar las relaciones más cercanas, las del grupo familiar y de los amigos. Básicamente, se trata de observar la transmisión de valores, tradiciones y comportamientos que se generaron desde la niñez y se perpetúan hasta la actualidad. ¿Estos valores, tradiciones y comportamientos aportan a mi bienestar y felicidad? ¿Son aún aplicables en la sociedad en que vivimos? ¿Facilitan mi crecimiento como ser humano o lo limitan? Es necesario identificarlos, observarlos con nuestros ojos de adultos y transmitirlos o dejarlos ir si ya no son necesarios. A nivel grupal, también son significativos los diferentes grupos de amigos que podemos tener, por lo que es recomendable que también nos hagamos las mismas preguntas. Y además es importante preguntarse, ¿qué estoy aportando al grupo y qué me aporta el grupo a mí? La comunidad en la que nacimos o en la que nos desenvolvemos actualmente también tiene una influencia en nuestro comportamiento. Hay ciertas cosas que podemos hacer y otras cosas que no podemos hacer, que no son aceptadas por la comunidad. Esto depende de la cultura, las tradiciones y las creencias de esa comunidad, que de hecho son las mismas que han influenciado al grupo familiar y al grupo de los amigos. A nivel social, la Constitución, las leyes y otras normas jurídicas de menor jerarquía, así como las políticas públicas, marcan la pauta de las acciones y comportamientos de las personas. Así, si cumplimos con lo dispuesto, tenemos un comportamiento aceptado por la sociedad, y si no cumplimos con lo dispuesto, tenemos un comportamiento que no es aceptado por la sociedad y que en algunos casos es sancionado. Finalmente, cabe recalcar que así como existe la influencia desde la sociedad a la comunidad, a los grupos y al individuo, las personas o individuos son el factor de cambio, por lo que pueden incidir en los grupos, la comunidad y la sociedad. Esto dependerá de qué tan activa o qué tan pasiva sea la persona.
En las diapositivas que anteceden, pudimos ver cómo la violencia depende de muchos factores que se dan en diferentes niveles, por lo que nos preguntamos, ¿dónde está la escuela en este esquema? Primero, es importante recordar que después de la familia, la escuela tiene un rol fundamental en la construcción de una sociedad pacífica, justa y solidaria. La escuela cumple con una función social y cultural, puesto que es el espacio donde se transmiten conocimientos, valores y tradiciones, pero también donde las niñas, niños y adolescentes desarrollan habilidades para la vida que les ayudarán a afrontar situaciones difíciles en las siguientes etapas, y donde también adquieren los elementos para la formación de su personalidad. Es en la escuela donde se forman los ciudadanos del futuro, quienes votarán y nos representarán en los espacios políticos y de toma de decisiones. A su vez, las instituciones educativas son un espacio de convivencia, donde se tejen relaciones interpersonales y se generan grupos de amigos, pero también son un espacio que genera una comunidad educativa, con diferentes grupos como estudiantes, padres de familia, docentes, autoridades, que responden a las normas de convivencia que dicta el Código de Convivencia. Por lo que la escuela se encuentra entre el nivel grupal y el nivel comunitario. Asimismo, teniendo en cuenta la información que nos proporciona el modelo ecológico, podemos decir que la violencia en el ámbito escolar se genera efectivamente por el factor humano y las relaciones interpersonales, pero también por la influencia que ejerce la comunidad y la sociedad que alberga a la institución educativa. Es decir, en una sociedad y en una comunidad en donde se respeten mis derechos y yo respete los derechos de los demás y cumpla con mis obligaciones, será menor la probabilidad de que existan episodios de violencia en la escuela. Prácticamente todos los lugares por donde transitamos pueden ser lugares propensos a la violencia, como se puede ver en el gráfico. Puede ser en el espacio físico de la escuela, en los alrededores, en el camino a la escuela e inclusive en el espacio virtual, a través de las redes sociales e Internet. Está en las manos de docentes, estudiantes, madres y padres de familia, autoridades y demás personal de la institución educativa contribuir a generar cambios para enseñar y aprender en un espacio libre de violencia. Porque así, como pueden registrarse episodios de violencia en la escuela es uno de los principales espacios de prevención, donde se debe fomentar valores y actitudes positivas que fortalezcan una convivencia armónica y contribuyan a prevenir la violencia en el ámbito escolar y más allá de este. Todo dependerá del comportamiento que los actores de la comunidad educativa tengan con los otros miembros de la comunidad. Estudios revelan la influencia positiva que tiene la convivencia en la prevención de la violencia en el ámbito escolar. El clima escolar resultante de la relación entre docentes y estudiantes, así como el sentimiento de pertenencia o no, muestra una efectiva correlación con los niveles de violencia reportados. Esto significa que a medida que empeora el clima escolar, se incrementan los episodios de violencia y viceversa. En este sentido, es fundamental que los distintos actores de la comunidad educativa, autoridades, estudiantes, docentes, padres y madres de familia, participen activamente en mejorar la convivencia a través del respeto, el diálogo, la escucha y la cooperación. Cuando se registran episodios de violencia, siempre es mejor conversar y dialogar entre todos para escuchar y entender los diferentes puntos de vista. Tomar decisiones que no han sido fruto de un diálogo, postergar o encerrar el problema en un cajón, no lo soluciona y lo puede empeorar a futuro. Cuando se identifica un problema como la violencia en el ámbito escolar, es necesario conocer la magnitud de este problema para poder afrontarlo y prevenirlo. En este sentido, en esta diapositiva podrán encontrar algunas cifras a nivel mundial y a nivel del Ecuador en relación a la violencia en el ámbito escolar. En el tema de acoso en las escuelas, una publicación del 2016 de las Naciones Unidas indica que en promedio entre 29 y 46% de niñas y niños en edad escolar han sido víctimas de acoso escolar a nivel mundial. En un informe global de la situación de la violencia y el acoso en la escuela del 2017, la UNESCO señala que la violencia en el ámbito escolar es un fenómeno mundial y que aproximadamente 246 millones de niñas y adolescentes han experimentado algún acto violento. En este mismo informe se recalca que las niñas y las adolescentes están más expuestas a la violencia sexual, mientras que los niños y adolescentes están más expuestos a la violencia física. Este estudio también menciona que la población de niñas y niños más vulnerable son aquellos que pertenecen a familias en situación de pobreza o provenientes de minorías étnicas, culturales, migrantes, refugiados o con discapacidad.
Por otra parte, se muestra que el ciberacoso es un problema creciente que afecta principalmente a las niñas y adolescentes. Lamentablemente, Ecuador no es la excepción. También se registran comportamientos violentos y de acoso entre estudiantes. Así, en una encuesta realizada en el 2015 a nivel nacional, se observa que 6 de cada 10 estudiantes entre los 11 y 18 años de edad han sido víctimas de al menos un acto violento, y que la forma de violencia más común son los insultos o apodos. Además, indica que el 10,7% de los estudiantes señala haber sido golpeado en el último trimestre. En cuanto al acoso escolar, 2 de cada 10 estudiantes de 11 a 18 años han sido víctimas de esta violencia. En relación a la violencia propiciada por docentes, la publicación Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad del 2016 señala que el 26% de las niñas, niños y adolescentes reciben tratos violentos por parte de los docentes. Esto incluye golpes, insultos, burlas y restricciones en el tiempo del recreo, mientras que el 74% de la niñez y adolescencia afirma que recibe un trato no violento. Como complemento a la lámina anterior, en esta diapositiva tienen algunos detalles relacionados con el trato que reciben los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años por parte de sus profesores cuando no cumplen con sus deberes o cometen alguna falta. Si desean tener más información sobre este tema, les recomiendo que revisen el documento Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad, publicado en el 2016. Este documento se encuentra en la biblioteca del curso. Muchas veces se piensa que el conflicto no es bueno porque se lo asocia a la violencia. Sin embargo, si bien el conflicto podría dar inicio a un acto violento, el conflicto en sí mismo no es violencia. En los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo del Ministerio de Educación, se señala que el conflicto es una actitud de oposición o desacuerdo que puede existir entre personas frente a ideas o cosas, siendo una condición inevitable de las relaciones sociales, y precisa que la existencia de un conflicto no es necesariamente negativa. De hecho, el conflicto bien manejado puede ser una oportunidad de aprender y crecer como seres humanos. Todo depende de cómo reaccionemos frente al mismo. Otros conflictos se pueden generar en el grupo de adultos. Por ejemplo, si un padre o una madre de familia insatisfecha por las calificaciones de su hijo o hija decide ir a la escuela para agredir verbalmente al docente o la docente. Definitivamente, esa actitud no va a solventar la situación. Todo lo contrario, responder con violencia ante situaciones difíciles no soluciona el problema de origen, en este caso las bajas calificaciones del estudiante, y puede generar más violencia si el docente responde de la misma manera. Ante situaciones conflictivas, es necesario recomendar que el respeto entre las personas es fundamental para fomentar una cultura de paz y no violencia, por lo que se requiere generar o buscar los mecanismos para el diálogo y la escucha. La Universidad Autónoma de Barcelona tiene una escuela para la paz, donde publica valiosa información sobre la violencia, el conflicto, la educación para la paz como temas principales. En una de sus publicaciones encontramos este cuadro que nos permite reflexionar. En la primera columna se exponen los principales motivos por los que se tiene una percepción negativa del conflicto. Básicamente, porque pensamos que la manera de resolverlo es con violencia, porque tenemos resistencia al cambio y porque no hemos sido educados para afrontar el conflicto de manera positiva y lo vemos como un problema. A su vez, exponen también por qué los conflictos son potencialmente positivos. Así recalcan la importancia de la diversidad y las diferencias para un enriquecimiento mutuo. Se reconoce el conflicto como una palanca de transformación social y si lo consideramos como algo natural del ser humano, es absolutamente necesario aprender a intervenir frente a estos. Finalmente, les dejo leer y reflexionar sobre este extracto del documento, Introducción de Conceptos, Paz, Violencia y Conflicto, de Marina Caireta y Cecil Barbeito, de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. Espero que hayan disfrutado y aprendido de esta primera parte del módulo 1.